bueno, yo veía, resonaba en mí, ¿no? Me gusta estar atenta y resonaba en mí esa voz de renovar, de cambio, ¿no? Ángel también nos había compartido, Ángel Junior nos había compartido algo sobre el cambio, ¿no? Y bueno, de hecho en casa también ha estado la palabra renovar. Ahí está sonando últimamente, ¿no? Porque nosotros vamos a cumplir ahora 30 años de casados, la casa también tiene 30 años de cuando hicimos en su momento las reformas y ya va haciendo falta alguna reforma, alguna renovación. Y sí que es verdad que no es lo mismo, qué daño hacen esos programas de reformas, ¿eh? Las mujeres nos suben el ánimo que no veas. No, pero sí que es verdad que tú puedes ir reformando, o sea, o cambiando alguna cosa o reparándola, ¿no? Hablamos por ejemplo, de un piso, ¿no? De la cocina o de algo en casa. Pero una cosa es reformar, ¿no? O restaurar algo que se ha estropeado y otra cosa es renovar o hacerlo nuevo. ¿Vale? Si miramos a mí sabéis que me gusta muchísimo los significados de las palabras, ¿no? Y creo que es importante porque a veces le perdimos el sentido del significado. La palabra renovar en el diccionario de la Real Academia dice, voy a empezar a ponerme las gafas, porque si no, dice hacer algo como de nuevo o volver a su primer estado. Y luego otra acepción es restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se ha interrumpido. Eso es lo que significa renovar, hacer algo como nuevo, ¿de acuerdo? O hacerlo nuevo prácticamente. Bueno, la palabra renovación o hacer nuevo está por toda la palabra. O sea, toda la Biblia está empapada de ese concepto. De hecho, y no voy a mencionar versículos, pero de hecho Dios se relaciona con el ser humano, con el hombre, mediante pactos. Y Él mismo dijo, haré un nuevo pacto. O sea, a Él le encantan las reformas, las cosas nuevas. Le encanta yo creo que es de su carácter, de su naturaleza creativa. Él, no, pues si algo se estropeó, lo hago nuevo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que eso es iniciativa de Dios, que es que Él busca, que Él desea esa renovación. Él desea hacer las cosas nuevas. Él mismo dice, no, voy a hacer un nuevo pacto. El que he hecho no me ha salido bien, no, le salió perfecto. El problema es que nosotros no lo cumplimos, ¿no? No entraríamos ahora en eso, y Él habla de un nuevo pacto. Bueno, esto os lo digo solo a modo de ejemplo, ¿no? Pero por toda la palabra, lo que nos enseña es que Dios tenía un plan A, ¿de acuerdo? Que falló en el Edén. Ahora los niños justo este fin de semana, bueno, estos días han estado estudiando cómo Adán y Eva, pues eso, estropearon ese plan, ¿no? Y así nos va, porque se estropeó el plan A, ¿no? Pero Dios preparó un plan B, ¿no? Y la palabra está empapada de ese plan B, ¿no? Y ese plan B es hacer cosas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, yo meditaba un poco por eso mismo, porque Ángel había estado hablando de renovación y pensaba, bueno, en verdad, para renovar algo tienes que permitir cambios. O sea, inevitablemente te tienes que meter en el lío. Cosmín lo sabe bien lo que es cambiar un parqué, ¿no? Te tienes que meter en el lío. No apetece a veces, pero tienes que admitir cambios. Sí que es verdad que no todos los cambios traen algo bueno, pero para tener una reforma o una renovación sí que tienes que permitir cambios, ¿de acuerdo? Cuando hay cambios para bien, le llamamos renovar o regenerar, ¿eh? Pero cuando hay cambios para mal, se le llama degenerar y va para mal, ¿vale? A muchos, y sigamos con el ejemplo de las casas, sabéis que si una cosa se deja tal cual, se va dejando, no se arregla, no se atiende, no se cuida, ¿no? Pues se va degenerando. No hablemos de cosas morales, pero degenerando, se estropea y se va. Nosotros mismos, si nos dejamos, pues vamos decayendo, nos despreocupamos de cuidarnos, pues nos vamos, pues eso, degenerando, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que... Bueno, hay varias expresiones. Yo retomé una para ponerla por título, que es renovarse o morir. Renovarse o morir, ¿no? ¿La habéis escuchado alguna vez esa expresión, no? Y hay alguna otra expresión, hay una que dice, lo que no se regenera, se degenera. Porque salvo Dios, que es inmutable, el resto de las cosas, y ahora podríamos entrar a pensar en muchísimas cosas, pero muchas cosas no se quedan estáticas. No hay una cosa que dices, eso se queda estático, ni siquiera las cosas materiales. El clima les afecta a todo, las cosas se estropean si no las cuidas, ¿no?
Y qué esfuerzo cuesta, justo al revés, ¿no? Que poco cuesta que las cosas se degeneren, pero qué esfuerzo cuesta renovar las cosas, ¿no? O sea, hay que hacer una fuerza mayor para renovarlas, para reformarlas, que para dejarlas estar y que se estropeen, ¿vale? Yo meditaba en eso porque creo que tenemos que pararnos, y estas reuniones vienen también para eso, para parar y meditar juntos, ¿no? Y que se despierte nuestra conciencia a la necesidad que tenemos de ser renovados. Cada uno aplique en su área, ¿no? O de ser hechos nuevos, porque ahora veremos más cosas que implica eso. Y bueno, podría ser que los jóvenes, hoy nos acompañan pocos, pero aquí hay una cantidad de jóvenes, puedan pensar, bueno, pues eso va para los mayores, ¿no? Que tienen que renovarse, tienen que modernizarse, ¿no? Los mayores, que es verdad, o sea, está clarísimo, ¿no? Conforme más mayor te haces, más se nota que te tienes que renovar, eso está claro, ¿no? Pero déjame que te diga que en nuestra naturaleza caída o pecaminosa, en nuestra naturaleza sin Dios, y ahora seguiremos hablando de ese tema, todos estamos obsoletos, o sea, aunque tengas 19 años, perdona que te diga, Noé, pero ya estás obsoleto, y estamos devaluados, ¿de acuerdo? Son también conceptos, bueno, ¿qué quiere decir obsoleto? Obsoleto quiere decir que está pasado, ¿no? Que es que, bueno, os lo voy a leer, dice anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales, ¿vale? Yo, para que lo viéramos, os quería ilustrar, a ver, Asael, hazme el favor, tráeme tu móvil. Los jóvenes, si veis en la iglesia gente con móvil en la mano, no están jugando, no están guaseando, no están viendo reels, como dice Ángel, están tomando notas. En la iglesia sacamos los móviles porque tenemos la Biblia ahí. Bueno, pero toma, mira, te lo cambio. Enséñalo. ¿Vale? Sí, sí, bueno, no sé si podrás tomar notas, pero a ver. Vale, yo te lo cambio. ¿De acuerdo? Cuida la cabeza. Sí, sí. Eso es el término obsoleto, o sea, está claro, hemos visto claro que ese móvil está un poco obsoleto, ¿no? Y él me ha dejado uno que, salvo la pantalla, que necesita una reforma, ¿no? Necesita una reparación, está mucho mejor. Y luego también pensé en la palabra devaluación, y me viene muy bien que esté aquí Cosmin hoy. Cosmin, ¿tienes un euro? Venga, busca. Yo quiero un euro, pero si me da 5, yo tengo un leu. ¿Te sirve? De leus, ¿no? Ley, como se diga, ley. ¿Sí? ¿Es buen cambio o no es buen cambio por eso? ¿Quién sale ganando? Tú. Ah, vale. Bueno, tonta no soy, ¿no? Bueno, lo guardo aquí, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de lo que le he hecho a Cosmin, el cambio que hemos hecho. Todo esto para explicaros que tenemos una gran necesidad de ser renovados y bueno, podríamos hablar mil cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que os quedéis con la idea de que tenemos esa necesidad y que estamos obsoletos en nuestra naturaleza caída, ¿de acuerdo? Y tenemos que reconocer que está ahí. Hay muchas enseñanzas en la palabra, no me extenderé en eso porque si no, no acabamos. Y hay un himno ochentero que dice, yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré, que ya no es moderno. Perdonar, no agarrarse a eso ya no es ser moderno, ¿de acuerdo? Por mucho que en su momento se pensaran que era muy moderno. Nosotros tenemos que olvidar ese himno de yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré, y tenemos que desear renovarnos. Os voy a leer un pasaje donde yo quiero concentrar esa idea, porque cuando Ángel nos compartía todas esas predicaciones, pues estuve buscando pasajes, me llamaba la atención y decía, es verdad, tenemos esa gran necesidad de ser renovados, ¿no? Y no sé si Samuel, porque se lo he pasado un poquito tarde, nos puede proyectar en 2 de Corintios 5, del 17 al 18, si él nos lo puede proyectar y así leemos juntos. Te guardo aquí el euro, no te pienses que luego... ¿Vale? Bueno, he traído pesetas también, los que luego hablaremos de las pesetas, por si los que no conocéis. Bueno, yo leo de aquí, dice, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De acuerdo? Bueno, yo veo algo poderoso en esta declaración que hacía Pablo. Pablo escribía una carta a los griegos, bueno, a la iglesia que estaba en Corinto, que era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad importante de Grecia. Y él lo primero que declara es, declara y afirma. O sea, no es que esté pues dando sugerencias o, bueno, si hacéis esto, lo otro. Él declara y afirma y dice, el que está en Cristo. Para empezar, el que está en Cristo. No el que conoce a Cristo, no el que... Ángel ha mencionado algo antes referente a eso, ahora no recuerdo cómo lo ha expresado, pero no el que le cree o lee sobre Jesucristo, el que está en Cristo. El verbo estar es un verbo que denota condición. Es un verbo que denota condición y posicionamiento de donde uno está. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. No es lo mismo decir yo estoy enamorado que yo he visto una peli de enamorados, o yo celebro la fiesta de los enamorados, o me he leído un libro de los enamorados. No tiene nada que ver. O sea, cuando tú estás enamorado, es una experiencia que tú vives. Es que te cambia toda tu percepción como persona. Ahora tú puedes, bueno, celebrar San Valentín. De hecho, ahora las niñas lo celebran con las amigas, ¿no? Como que es el día del cariño, ¿no? O puedes ver una película de enamorados, pero no estar enamorado, es muy diferente. Y lo primero que dice Pablo es el que está en Cristo. O sea, es una condición del ser, ¿de acuerdo? De permanecer en Él, de posicionarse en Él. Y dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En el caso del móvil, yo voy a poner un ejemplo. Pablo no le está diciendo a los corintios y por tanto a nosotros, cámbiate la pantalla, a él ese móvil que te he cambiado, mira, tú le renuevas la pantalla, le cambias la funda, se la pones así molona y estupendo. Tú me dirás, es que yo aquí en este móvil no me puedo descargar ninguna aplicación, no me puedo actualizar las versiones de Android, no puedo utilizarlo para nada. Pablo lo que les estaba diciendo es que el que está en Cristo, te cambio el móvil. O sea, no tienes ese aparato, tienes este. Es un cambio de lo que es el aparato. ¿De acuerdo? Luego tú como persona podrás ir renovándote, descargándote aplicaciones, versiones. Pues si hace falta cambiar la pantalla, la cambiarás. Tomas a él, por si quieres tomar notas. ¿De acuerdo? Pero es un cambio. Os pongo el ejemplo del móvil porque a veces, para que entendamos lo que quiere decir. Es un cambio sustancial de nuestra condición. Y cuando venimos a Cristo, cuando creemos en el Señor, cuando permanecemos en Él, como dice la palabra, somos nueva creación. Dios nos ha hecho una nueva creación. Y eso es poderoso. Es poderoso por lo siguiente que dice. Una, porque somos hechos nuevos. Pero lo siguiente dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Mirad, a lo mejor, bueno, no sé si vosotros estáis con esa necesidad de cambiar las cosas viejas, pero a lo mejor habéis sentido el deseo de ser diferentes, os habéis cansado de vosotros mismos, tenéis deseo de mejorar a veces, o tenéis un deseo como de resultados diferentes, como decía Einstein, decía, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? O como dice Sandra, que es igual de sabia que Einstein, en su perfil de WhatsApp dice, tú eres el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces, si queremos cosas diferentes, si vemos la necesidad de ser renovados, si queremos olvidarnos de las cosas pasadas, sabemos que está la promesa de parte de Dios de estar en Él, de esa promesa poderosa de posicionarnos en Él, y eso lo podremos hacer en Él. No hay otra cosa, lo demás serán reformas, si lo hacemos en nuestras fuerzas, si tomamos métodos, si tomamos maneras de hacer las cosas, costumbres, como decía Rubén, ¿no? Todo eso serán cosas que, bueno, pues sí, le cambiaremos la fundita al móvil, le cambiaremos la pantallita, me he descargado una nueva versión, todos son mejoras, nadie dice que no, ¿no? Pero es sustancial el cambio, como yo os he representado con el cambio de móvil, es sustancial
cuando nosotros estamos en Cristo. Es que el Señor nos cambia completamente. ¿De acuerdo? Y eso es una promesa poderosa que tenemos que anhelar. Si no la hemos vivido, porque algunos la hemos vivido, pues sigamos deseando renovarnos, sigamos deseando esa renovación. Y si no la has experimentado, yo te animo a que anheles ese cambio en tu vida. ¿De acuerdo? El versículo 18, si lo pudieras proyectar, Samuel, por favor. Sigue diciendo, el 17 dice, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Y para mí es otra declaración poderosa. No avanzo porque para mí ya eso es algo poderoso. O sea, el que todo sea hecho nuevo y que dejemos las cosas pasadas proviene de Dios. Es iniciativa de Él. Es algo que Él está deseando y anhelando y por tanto Él se compromete y se involucra en que eso sea así. Si en nosotros nace un pequeño deseo de poder tener un cambio y estar en Él, Él se compromete y se involucra en eso. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me resonaba el versículo en Efesios 2, 8 y 9, no sé si lo podremos proyectar, pero si no, os lo leo yo, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no sé si bueno, no pasa nada. Y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿De acuerdo? No es por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De acuerdo, en este pasaje aparece además la palabra gracia y la palabra fe. La palabra gracia es el regalo. O sea, toma, yo te regalo un nuevo móvil. Venga, va. Y fe es la gracia es la acción de Dios, ¿de acuerdo? De hacernos nuevos, y la fe es nuestra pequeña acción de atrevernos a estirar el brazo y coger ese regalo que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? ¿Dónde quiero ir a parar? Seguimos. Lo más poderoso de esto es que la iniciativa dice que proviene de Dios, que es Él el que lo ha hecho. A ver, los que estamos obsoletos, los que estamos viejos somos nosotros, pero es Él el que lo ha hecho, porque Él se compromete con nosotros. ¿De acuerdo? Yo no sé si recordáis, y así de pasada os haré memoria de la parábola del hijo pródigo. Hay una enseñanza en la palabra, y la conocemos todos, pero la recuerdo así rápido, que hay un padre que tiene dos hijos, un mayor y uno menor. El menor le dice, padre, dame la herencia, cosa que ya es bastante desagradable porque la herencia se reclama cuando el padre ha muerto, pero bueno, en vida ya le dijo, tú dame la herencia. Y la palabra dice que reparte la herencia a los hijos. Y el pequeño se va, malgasta su herencia de tal manera que se arruina, acaba trabajando en lo más indigno que podría encontrar y llega a un punto que cae a la cuenta y dice, yo me vuelvo a casa de mi padre porque al menos ahí como sirviente tendré mejor situación, ¿no? Y la palabra enfatiza que viéndolo el padre de lejos, o sea, el hijo toma la iniciativa de levantarse e ir, pero el padre se ve que estaba pendiente y viéndolo de lejos, sin saber en qué actitud venía, sin saber si venía arrepentido, se lo figuraba porque estaba volviendo, pero a lo mejor podía venir tan déspota como siempre y reclamando, ¿no? Sin saber en qué condiciones quería volver el hijo, el padre dice que sale corriendo, se le tira a los brazos y bueno, le dice, ponerle vestido nuevo. Recordáis esa historia, ¿no? Esto es igual, es iniciativa de Dios, ¿de acuerdo? El hacer todo eso. Y fijar lo que dice la palabra, dice... si volvemos a 2 Corintios 5, 18, Samuel, un segundito lo proyectas y así. A ver, os lo leo yo mientras. Dice, quien nos reconcilió consigo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, lo que hizo el Padre para que todo fuera nuevo y dejarlo viejo, es reconciliarnos, es lo que estoy hablando, del Padre que se fue corriendo a buscar al Hijo, ¿de acuerdo? Entonces, toda novedad, toda renovación, a mí me pareció glorioso pensar que toda esa renovación de cambio que necesitamos, o de ser nuevas criaturas, o bien incluso habiendo ya nacido de nuevo,
¿no? Porque es un término que también habla la palabra. Todas las renovaciones que tenemos no tienen que ver con métodos, formas, cosas que haremos, que también ayudarán, está claro, pero tienen que ver con condición. Y es una reconciliación. Reconciliación. Para mí eso fue glorioso, porque Pablo une la idea del ser renovados, del ser restaurados, del ser hechos nuevos en este caso, de que se olvida todo lo anterior porque hay una reconciliación, ¿de acuerdo? Y bueno, la palabra, si os acordáis cuando he leído el significado de la palabra renovar, la segunda definición, la primera era hacer como nuevo, y la segunda definición decía restablecer o reanudar una relación. O sea, realmente es así. Renovar es restablecer o reanudar una relación. ¿De acuerdo? Y yo pensaba en la palabra reconciliar. O sea, digo, estamos hablando de renovarnos, estamos hablando de que las cosas sean hechas nuevas, que necesitamos cambios, necesitamos ver resultados diferentes y por tanto reconocemos que necesitamos cambios y queremos reformas, queremos ser hechos nuevos, desde luego es lo primero, ¿no? Pero yo meditaba en todo eso y de golpe me venía la palabra reconciliar y digo, wow, no me la esperaba aquí, ¿no? O sea, yo pensaba, pues no sé, que deberíamos de hacer esto o lo otro, pero reconciliar. La palabra reconciliación, por un lado, si habla de reconciliar, es porque hubo una relación que en su momento se perdió, ¿de acuerdo? Y no es que se perdiera porque, mira, yo me he mudado de ciudad y ya no tengo contacto, no, se perdió una relación porque de una forma traumática. O hubo una discusión, o hubo una ofensa, o hubo un fraude, o hubo algo que generó que una relación se rompiera y de forma traumática. Y lo que dice Pablo aquí es que somos hechos nuevos porque se restaura, se reconcilia esa relación. Y en realidad yo ayer me estaba acordando de que quería mencionar lo que Rubén dijo. Estuvimos en una exposición, una conferencia, y hablaba de que los místicos en España, Rubén nos contaba, de que lo comentaba el director de la Casa Sefarat de Córdoba, que los místicos en España fueron grandemente perseguidos porque ellos, en su origen judío, muchos de los místicos católicos españoles tenían origen judío. A lo mejor eran nuevos conversos, de corazón, desde luego, pero su origen judío hacía que ellos promovían, y en todos sus escritos, y Santa Teresa de Jesús, y Fray Luis de León, y varios, en todos sus escritos lo que deseaban era promovían una relación directa del ser humano con Dios, con el Padre. Claro, a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia no le interesaba, eso era una herejía, porque entonces, ¿para qué hacía falta tantos peajes de por medio, por decir una manera, ¿no? ¿Para qué hacía falta tantos intermediarios? ¿Para qué hacía falta tanta gente de por medio, ¿no? Y por eso los perseguía el Tribunal de la Inquisición. Y yo, que había estado toda la semana meditando en la relación, en una reconciliación, en una restauración de la relación, decía, wow, todo pasa porque nosotros restauremos nuestra relación con el Señor. Si no la has tenido, porque por un lado, reconciliación es porque hubo una relación previa, ¿de acuerdo? Y se rompió por algún motivo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, y es lo que hablábamos antes, hubo un plan A en el Edén, Adán falló, ¿de acuerdo? O sea, rompió la relación con Dios porque desde luego pues defraudó, Adán y Eva defraudaron, y Dios ha preparado un plan B que es toda la historia de la Escritura, está constantemente expresando ese plan B, de cómo Dios busca reconciliar al hombre, reconciliar esa relación, ¿de acuerdo? Y hay otra parte de la relación, y es que, a ver, os quiero leer también la descripción, aunque sea que yo sé que todos entendéis el término, pero bueno, volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos, poner en acuerdo o en armonía cosas enfrentadas, contrarias y conciliarlas. Y desde luego si hay una enemistad, si hace falta restaurar una amistad es porque hay una enemistad. Quizás tú no te has sentido especialmente enemigo de Dios o enemistad con Dios, simplemente a lo mejor no lo conoces, no lo conocías o hasta ahora no lo conocías. O bueno, pues estabas en otras cosas, simplemente ibas haciendo tu vida y sin hacer mal a nadie, ¿no?
y no sentías que estuvieras en una enemistad. Yo no he hecho nada especialmente para estar enemistado con Dios, ¿no? No tienes esa conciencia. O a lo mejor te pasa al revés, te pasa como a mí, al hijo pródigo, ¿no? Que tienes clarísimo que pediste la herencia como una descarada antes de tiempo, que la malgastaste y ahora cómo vuelvo, ¿no? Porque estoy arruinado y cómo vuelvo, ¿no? Sea como nos percibamos, la realidad de la palabra nos describe que somos enemigos de Dios y hijos de la ira por naturaleza. Una, por condición, como decía, porque la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que nos lleva al pecado, nos hace enemigos de Dios, nos hace apartados de Dios. Y ya no es porque lo heredemos de Adán, sino porque nosotros hemos pecado. Nosotros, sean pecados gordos o pecados menos gordos, nosotros hemos pecado y eso nos separa de Dios. Hay un pasaje en Isaías 59:2, no sé si lo podéis proyectar. Bueno, dice, y que no hubiese dejado... 59, perdón, sí. 59:2. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestro pecado y tendencia a pecar, ¿no? O sea, vuestra inclinación a hacer las cosas mal, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿De acuerdo? Esa es la condición real del ser humano. La Biblia nos la expone para que la conozcamos. Es verdad que habrá quien lo acepte o no, pero eso no cambia que eso sea la verdad del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, sí, somos enemigos y necesitamos reconciliarnos con el Señor. Necesitamos esa reconciliación con Dios. Una reconciliación para retomar una relación que teníamos y hemos perdido, hemos estropeado, que era más íntima y la hemos a veces dejado por el motivo que sea, o claramente porque hemos ofendido en algo a Dios y tenemos que reconciliarnos con Él, ¿de acuerdo? Otro punto de la reconciliación, un punto de la reconciliación es que había una amistad previa, claro. Y otro punto de la reconciliación es que requiere, en cierta medida, ajustar cuentas. ¿De acuerdo? Muchas veces, cuando tú te reconcilias con alguien porque le has ofendido o has hecho algo mal, la única cuenta que puedes ajustar es pedirle perdón, ¿no? Pero el propio Jesús le dijo, perdonad las deudas a vuestros deudores. Porque eso se constituye en una ofensa, se constituye en una deuda. Alguien te ha hecho algo mal y se constituye en una deuda. No siempre es económica, pero es una deuda moral, es una deuda ética, es una deuda de respeto, una deuda de honra, ¿no? Pero sí que es verdad que si es una reconciliación por algún otro motivo, tú tienes que restituir. Tienes que restituir lo que has quitado, por ejemplo, o yo te he roto algo, lo tengo que restituir o intentarlo. No siempre se puede. Si llevamos un plano, esto es en las reconciliaciones a nivel interpersonal entre nosotros, si extrapolamos cómo está hoy en día, miramos las noticias y decimos, Dios mío, ¿quién reconcilia esto? ¿Quién reconcilia a Rusia con Ucrania? ¿Qué precio? ¿Cómo podrán reconciliar eso? ¿Cómo se podrá reconciliar eso? O sea, ¿quién pagará qué? ¿Cómo tendrán esa capacidad de perdonarse esos dos pueblos? Y ya no voy a entrar entre palestinos y judíos. O sea, lo estoy diciendo y me duele el estómago, el vientre, porque es algo tan serio. No estamos hablándolo porque no tenemos nada que decir. Es algo tan tremendo hablar de la reconciliación, la falta de reconciliación que hay en las familias, en la humanidad, en el ser humano. Y así nos va. O sea, es algo tan brutal, y lo que está diciendo Pablo es que proviene de él, que él nos reconcilió y hay un precio. O sea, es lógico que sea imposible pensar, no, el precio es que ahora Rusia reconstruye Ucrania, toma, te la doy nueva. No, o sea, hay vidas de por medio. Pero es que en las ofensas, los años que se han perdido en una ofensa, es tan tremendo el precio que hay a veces en esas divisiones, en esas enemistades, y a veces nosotros no somos conscientes cuando hemos estado en enemistad con Dios. El simple hecho de estar, como dice Ángel a veces, ¿no? Una semana tan ocupados que casi no le hemos dicho nada, no pasa nada, ¿no? Porque Dios está ahí. Ya, pero ha pasado una semana. A mí me pasa, y no es que esté especialmente enemistada con Dios, pero si no tengo una relación, ¿de acuerdo? Si tomo el ejemplo, como os he mencionado antes, del hijo pródigo,
el hijo pródigo cuando el padre salió al encuentro, que es esa iniciativa de decir, wow, para colmo que es un jeta, es que el padre va y corre hacia él. O sea, y es que no sabe ni en qué actitud viene, si viene ya bajado de humos o viene, ¿cómo viene, no? Y el padre lo recibe, le dice, ponerle ropa nueva, zapatos nuevos, el anillo. Le restituye un anillo, el anillo que era poca broma, ¿eh? Y ¿cómo pensáis que sería la relación que volvieron a tener? Porque conocemos la historia y sabemos que el hijo venía humillado, ¿no? Pero ¿cómo pensáis que sería su relación? Igual que antes de que se fue, que a lo mejor el hijo era un caprichoso y era, papá, dame, No, yo creo que esa relación era completamente nueva. Era una relación completamente distinta que tenía ese hijo pródigo con el padre. O sea, probablemente el padre ahí, a partir de ahí, wow, ahora sí empezó a disfrutar yo de hijo. Por fin ahora puedo disfrutar de hijo, ¿no? Porque lo primero que se restauró no es tanto que el hijo iba con un andrajo y le pone un vestido nuevo. Lo que se restauró era la relación que tenían ellos dos. Y entonces sí, el hijo parecía, su condición cambió, era otra persona. Su aspecto, pero no solo su aspecto, su manera de ser, su actitud, todo eso cambió, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que hay un coste, y hay un coste altísimo para la reconciliación. A veces es tan alto que no permite, no se puede pagar, es simplemente el perdón. Es decir, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, porque es que sería imposible explicarte los años que tú con tu ofensa me has tenido ahí en un rincón, con tu ofensa, un ejemplo, nadie me ha tenido en un rincón, pero es un ejemplo, ¿no? Con tus maneras me has tratado así. No, sería imparable, pero bueno, borrón y cuenta nueva, el perdón, ¿de acuerdo? Y a mí, que me gusta leer las palabras así en el original, estuve mirando la palabra reconciliación, ¿de acuerdo? Porque sí, era algo que me llamaba la atención, que en medio de toda esta noticia tan preciosa, poderosa de ser hechos nuevos, de renovarnos, de que lo pasado queda atrás, hablara de reconciliación. Y el original en griego, porque las cartas de los apóstoles sabéis que se escribieron en griego, es la palabra katalasó, no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Y en el Nuevo Testamento aparece unas 6 veces. Una de ellas es en relación al matrimonio, importante, tiene que haber reconciliación en los matrimonios, ¿no? Pero el resto de veces hace referencia a reconciliación, pues eso, entre pueblos, hay diferentes versículos, ¿de acuerdo? Pero lo que más a mí me impactó es lo que significa la palabra katalasó. Katalasó es una palabra, es que no sé si lo pronuncio bien, queda muy bonito, pero igual estoy diciéndolo de una manera muy absurda. Pero bueno, significa cambio o intercambio, ¿de acuerdo? Y de ahí viene un cambio de actitud, un cambio de posición de ser enemigos a ser amigos, ¿vale? Pero lo más llamativo es que se usaba originalmente para el cambio de monedas, el intercambio de divisas. No me olvido de ti, Cosmin. Si conocéis un poquito cómo funciona, yo no mucho, ¿no? Pero los que habéis viajado, los que venís de fuera y estáis más acostumbrados a tener que lidiar con 2 tipos de monedas, y a mí me llamó mucho la atención que la palabra reconciliar viniera del intercambio de monedas. O sea, ¿cómo funciona el tema del cambio de monedas? Sabéis que una unidad de peseta, de euro, perdón, bueno, una unidad de euro desde luego no era igual que una unidad de peseta. ¿Os acordáis cuando tuvimos el cambio en el 2003, 2004, 2? Una peseta no era un euro. Eran 166,36, con lo cual si tú querías ir al banco a que te dieran un euro, tenías que llevar 166,36 pesetas. Por ejemplo, Cosmin ay, señor, la cabeza. Cosmin cuando viaja a su país con su familia, allí tienen otra moneda. ¿Cómo se pronuncia? Leu. Yo te he intercambiado 1 euro por 1 leu, pero ¿tú qué me has dicho? ¿Quién ha salido ganando? Yo no, claro, porque yo solo te he dado 1 leu, que vale 2 con algo. ¿Cuánto? No me acuerdo, ¿lo apunté en alguna parte? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres ir al banco en Rumanía y conseguir euros, necesitas más leus, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, hay una diferencia, eso son las divisas, una diferencia de cambio, porque la unidad de moneda... Entonces, la idea de reconciliar... Y yo pensaba, ¿por qué tomaron los griegos del cambio de moneda a reconciliar? Y es porque hay una diferencia que se tiene que equiparar.
Evidentemente hay una diferencia, si yo te cambio un euro con un leo, ¿no? Pues tú me tienes que dar unos cuantos más de leos para que yo te pueda dar el euro ahora de vuelta. Te lo cambiaré igual, ¿no? Pero hay una diferencia que se tiene que equiparar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el hijo pródigo volvió, yo tomo ese ejemplo para que nos pongamos un poco en ilustración de él, si tomó la iniciativa, volvió y quería reconciliarse con el padre, ¿no? Y el padre tomó la iniciativa y lo fue a buscar al camino, pero el hijo pródigo no tenía, había arruinado, no tenía nada para traer. O sea, él es que no tenía ni un duro, no le podía devolver al padre lo que le había pedido, que en realidad le había pedido la herencia y aún era del padre, pero el padre se la había repartido. Pero es que además se había arruinado, no había ganado nada. Estaba completamente arruinado, devaluado, no tenía absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la reconciliación fue puro amor de parte del padre, como es muchas veces las reconciliaciones. Y a mí me llama mucho la atención porque este pasaje dice que Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Yo decía, por medio de Cristo. Está claro que hay veces que cuando hay tantas ofensas, os lo voy a leer porque dice, y todo esto proviene de Dios, en 2 de Corintios estábamos, 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y yo decía, bueno, es verdad que cuando a veces estás tan enfadado, como no se ponga alguien en medio, un mediador, ¿no? Y venga, vaya bajando, no, venga, pero tú, venga, esto, lo otro. Pero por medio de Cristo aquí no es que Él fuera un mediador, que también lo es, que es verdad que Él fue un mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, y es lo que proclamaban los místicos españoles y los trataban de herejes. Pero no hay otro mediador, no hay mediadores de santos, de vírgenes, ni personas que estén en vida que puedan permitir que nosotros tengamos acceso al Padre. Nos podrán ayudar y guiar, pero no son mediadores. Dicho sea de paso. Pero a mí me llamó la atención por qué el renovarnos, que estamos hablando, el ser hechos nuevos, el dejar el pasado atrás, tiene tanto que ver con reconciliarnos con Dios, ¿no? Reconciliar esa nueva relación y además por Cristo. Y no es el único pasaje, no los vamos a leer porque si no me extendería mucho, pero los 6 pasajes que habla de reconciliación en el Nuevo Testamento los podéis buscar y si queréis los que tomáis nota os lo leo. Romanos 5:10, Colosenses 1:20, Colosenses 1:21, o sea, el siguiente, que estamos hablando de 2 de Corintios, que figura varias veces ese concepto, de 2 de Corintios 5, y Efesios 2:16. Si los leéis, salvo el pasaje que habla de la reconciliación entre los esposos, porque es más doméstica esa reconciliación, la reconciliación que se habla en el Nuevo Testamento es siempre por medio de Cristo, por la obra en la cruz, por su cuerpo, por su sangre. Y yo ahí de repente entendí que para que hubiera una reconciliación, una equivalencia del coste de la ofensa que habíamos producido para poder restituir el daño que habíamos hecho, la deuda que teníamos con el Padre, nosotros podríamos traer una peseta cuando la deuda está expresada en millones de euros. O sea, nada, no, es imposible que nosotros podamos equiparar o lo único que podemos esperar es el perdón de Dios, que es lo que tenemos, ¿no? Pero es imposible que nosotros podamos restituir. Pero Dios es justo y la reconciliación no la hizo solo por pura misericordia, lo hizo en justicia. Y esa diferencia de mi peseta, de mi persona devaluada, de mi persona, mi viejo hombre, la naturaleza carnal, la vieja Elsa, esa diferencia hasta la reconciliación, ese precio, ese coste, es lo que expresa y dice por medio de Cristo, y pagó Él. Pagó Él. Te quiero decir, tú supón que quieres ir a comprarte a Sahel ese móvil, ¿vale? ¿Podrás ir con 200 pesetas? Te dirán, oiga, esta moneda está fuera de valor. Pero es que además 200 pesetas no son 200 euros. Usted lo sabe, ¿no? ¿Se acuerda, no? Que no son 200 euros. O sea, estamos por completo, no podríamos pagar, no podríamos hacer nada por ser nuevas criaturas, sobre todo porque lo viejo haya pasado, por desear y por tener una renovación, no podríamos pagarlo.
Y llevado a la historia del hijo pródigo, conocéis que había otro hijo, ¿vale? El hijo mayor, él se queda en la casa, también recibe la herencia, él no la había pedido, pero el padre dice la palabra, que cuando repartió la herencia la repartió a los hijos. Probablemente el hijo dijo, padre, yo no te la he pedido, aquí está. No, pero yo te he hecho heredero. Tú eres heredero de lo que ha quedado. El otro se lo ha llevado, tú eres hecho heredero. ¿De acuerdo? Conocemos esa historia y Jesús la expresó para que nos guardáramos de ser como el hijo mayor también, aparte de guardarnos de ser como el hijo menor, ¿no? Pero yo propongo una versión, admitírmela, no quiero cambiar la palabra, pero propongo una versión. Supongamos que el hijo vuelve, ¿de acuerdo? El hijo pródigo vuelve arruinado, pero para colmo se había ido a Dubái y había contraído una deuda, bueno, o a Estados Unidos, ¿no? Y había contraído una deuda impresionante, ¿no? Y vuelve a la casa, se enteran los acreedores, a quien les debe, y vienen al padre. Oiga, que su hijo, el que usted tiene en su casa, nos debe allí lo que no está escrito. Claro, el padre es justo y no dice, yo no sé. No, oiga, usted lo tiene en la casa. Y el padre es justo, ¿de acuerdo? Pero claro, dice, yo lo que tengo se lo he dado al heredero de todos. Ese heredero, ese hijo mayor, en este caso no es el de la historia, sino Jesús. Porque dice el Padre que a él lo constituyó heredero de todos. En Hebreos 1:2. Dice, a quien constituyó heredero de todos. Entonces, el Padre dice, pero bueno, ¿cómo pago esa deuda, no? Dios tiene para pagar las deudas que hagan falta. Pero Jesús sale al paso y dice, yo pago la deuda del hermano. Y paga la deuda del hermano, y no solo paga la deuda, sino le dice, espérate, y tú vas a ser ahora coheredero conmigo, como dice la palabra en Romanos 3, Romanos 8, no lo recuerdo. Dice, ahora seréis coherederos. Nosotros hemos sido recibidos en casa, no solo hemos sido perdonados por habernos arruinado, pero hemos recibido, ha pagado nuestra deuda, por eso dice que nos reconcilió por Cristo, porque Jesús pagó esa diferencia, pagó lo que era impensable poder pagar. Y además nos hace coherederos. Si recordás, hay una reconciliación muy bonita en la palabra de Jacob con Esaú, ¿de acuerdo? Conocéis la historia de Jacob. Jacob y Esaú eran dos hermanos. Esaú era el mayor y Jacob el pequeño. Como siempre, los pequeños son un poco más pillos. Y Esaú, cazaba, tal. Jacob le pide la bendición al padre. En esta época que el padre te dé la bendición, pues ayer lo hablábamos con la abuela de Maribí, es ya una costumbre, pero en la época de Jacob y Esaú, que el padre te diera la bendición de la primogenitura, la primera bendición, ellos sabían que eso era palabra, que eso era hecho, se iba a cumplir. Con lo cual lo que pidió Jacob fue fuerte y se lo arrebató a su hermano mayor. Él sabe que tiene que huir porque el hermano mayor se enfada y mucho, y además es cazador, o sea que tiene buena puntería, tiene que huir, y Jacob huye por más de 20 años o aproximadamente 20 años, se va, se casa, pues recibe de su medicina, lo engañan bien engañados, su suegro Labán, ¿recordáis? Y al final dice, yo me vuelvo porque ya está bien, se envalentona y le dice a su suegro, me voy. Y se lleva a las mujeres, los hijos, un montón de ganado porque había enriquecido. No es como el caso del hijo pródigo que volvía a pobre, él volvía rico. Pero de camino a regreso a Esaú, iba muertito de miedo. Porque en el fondo él sabía que le debía algo a su hermano. Entonces prepara una comitiva, o sea, prepara 5 comitivas. De hecho, prepara 5 pastores y va poniendo uno con las vacas y los terneros, el otro con los corderos, el otro con no sé qué. Bueno, ahora que te reciban con vacas y corderos, pues a lo mejor hasta es un engorro, pero para esa época era riquezas y riquezas, hasta más de 550 animales. Y todo porque él, y os voy a leer el versículo que él dice, su reflexión. Dice en Génesis 32, 13, 15, no hace falta que lo pongamos si no queréis, Génesis 32, 20, pero expresa algo que es muy importante que entendamos en la reconciliación. Dice que preparará todos estos regalos, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. O sea, Jacob pensó, así apaciguaré su ira, la ira que se esperaba que su hermano tendría, ¿no? Y después veré su rostro, quizá seré acepto.
¿vale? En términos domésticos, si los maridos que se ha pasado la raya con la mujer aparecen con un ramo, a ver si apaciguo la ira. O una caja de bombones. Bueno, es un decir, pero estaba claro que Jacob, el último recuerdo que tenía de Esaú es que estaba muy enfadado porque se la había hecho gorda. Pero habían pasado 20 años, a lo mejor Esaú podía volver y encontrarlo aún más enfadado, digamos, amargado. Había construido 20 años sobre esa ofensa y podía estar completamente, pues eso, una persona amargada, ¿no? Y qué bueno, porque a Esaú a veces lo tenemos en poco, pero qué bueno, Esaú no estuvo así, sino que lo recibió y le dijo, no me hacen falta, si yo tengo vacas y corderos, que no, que los cojas, pero si yo ya tengo, que no, que los cojas, y bueno, venga, va, me quedo tus 500 animales. Pero hay una reconciliación, dice que Esaú, que se tiran al cuello y se abrazan, pero porque Jacob sabía bien que tenía que hacer que tenía que aplacar la ira. Lo que hizo Jesús, por eso dice que nos reconcilió por medio de Cristo, es aplacar la ira, porque Dios es grande en misericordia, pero también está la justicia de Dios. Y Él pagó esa diferencia que nosotros sería imposible que pudiéramos pagar. Todo esto os lo he explicado porque podremos pasar días, podremos estar un tiempo así, bueno, pues yo no tengo ninguna necesidad de cambiar, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, de hecho estoy estupendo o estupenda, pero os digo que si meditamos un poco, todos tenemos necesidad de, si no de cambiar, de mejorar, o de ser, o de producir un cambio en nuestro alrededor, en nuestro hogar, en los puestos de trabajo, aquí en la iglesia. Necesitamos esa renovación. Hay veces que es una renovación, pero de fondo, o sea, de lo que es la propia condición humana, ¿no? Como hemos hecho ese cambio necesitas un móvil nuevo, no, es que ese móvil ya no te sirve, es que necesitas nacer de nuevo. O sea, es un término que Jesús se lo explicaba a Nicodemo, que era un religioso de la época, le decía, tú para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. O sea, y Nicodemo, que era un hombre sabio y tenía deseo de buscar de conocer de Dios porque buscaba a Jesús, aunque fuera en secreto, le decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a meter en la barriga de mi madre otra vez? O sea, ¿qué me estás hablando, no? Decía, no, tú tienes que nacer del Espíritu. O sea, y si ya has nacido del Espíritu, que entendamos que necesitamos renovarnos, que es imprescindible. O sea, yo lo hablo por mí. Yo todo esto os lo declaro por mi necesidad y porque he visto que todo el hilo conductor desde que hemos empezado el año era de renovación y de renovación y de renovación. Y decía, ¿cómo, Señor? ¿Y qué? Y sí, es verdad, Ángel nos da tantísimos y seguro que volveré a escuchar esas palabras y me resonarán muchísimo mejor y tomaré todos los consejos, ¿no? Pero que entendamos que esa renovación, que ese nacer de nuevo, que el ser hechos nuevas criaturas, como nos recordaba hoy Neftalí, porque Yuversio lo ponía, somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, dice la palabra, ¿no? Somos hechos de nuevo para buenas obras, porque si fuera por la Elsa de antes, pues tampoco eran tan buenas obras las que yo hacía, ¿de acuerdo? Pero Dios es parte de su naturaleza creadora el querernos ayudarnos a renovarnos, el querer ayudar a hacer las cosas nuevas, al producir ese cambio. Él está involucrado en eso. Y yo os animo, simplemente os quería compartir esto, por eso, porque trasladémoslo a la historia del hijo pródigo. Jesús pagó esa deuda. Jesús nos recibió bien. Jesús... no solo eso, sino que nos hizo coherederos con él. ¿Cómo estaría ese hermano menor con el hermano mayor ahora? Que pagó su deuda, que le dice, no te preocupes, tú te has gastado tu parte, pero no te preocupes, yo te comparto la mía. Pues es que seguro que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. A lo mejor nunca habían tenido una relación adecuada porque él era un caprichoso y no se había ni dedicado a conocer a su hermano, que era más trabajador, pero dice, yo ahora me voy a pegar a él y voy a conocer cómo se llevan los negocios de mi padre, y voy a aprender de él. Y en casa voy a aprender cómo se entra y se sale. Y si va al mercado, y si se va a la ciudad, yo voy a aprender de él y cómo se puede relacionar uno con los demás sin meterme en líos, aunque la tentación me apriete. Yo voy a aprender de él y seguro que ese hermano mayor a partir de ese momento era su héroe. Como lo es para nosotros Jesús.
¿Por qué? Precisamente por eso, porque por medio de él el Padre nos reconcilió. Y esa reconciliación nos ha traído una nueva creación, ha dejado las cosas viejas pasadas, nos habla de que podemos ser renovados y nos restituye una dignidad que no teníamos. Así que Pablo acaba este pasaje, y yo también voy a acabar hoy. Y por eso decía lo de renovarse o morir. O sea, o nos renovamos o morimos. Si el hijo pródigo se hubiera quedado allí dando de comer a los cerdos, pues se hubiera muerto. Se hubiera muerto porque, aparte de como persona, su proyecto de vida, sus ilusiones se habrían muerto, y hacía tiempo que se habían muerto, sus expectativas, su autoestima había muerto hacía tiempo, ¿no? Pero él hubiera muerto porque es que no le daban ni de comer, casi tenía que ir cogiendo de las algarrobas que le daba a los cerdos, ¿no? ¿Qué produjo eso? Solo ese pequeño cambio de decir, me levantaré y iré a mi padre. O sea, a lo mejor lo hizo por hambre, pero se humilló y dijo, yo necesito renovar, no, las cosas no me están yendo bien. O sea, parémonos un poco entre vídeo de TikTok y vídeo de TikTok, entre la serie de la tarde, entre el turno de mañana y el de tarde, parémonos un poco entre examen y examen, como entre tantas cosas que nos bombardean hoy en día. Meditemos un poco si estamos en nuestra mejor situación o no estamos en nuestra mejor situación, si necesitamos ser renovados o no necesitamos ser renovados, si necesitamos cambiar y ser hechos nuevos o no. Si está todo bien o podemos aún ser mejor. Si queremos ver un cambio, yo quiero ver un cambio. Chico, sé tú el cambio, empieza tú. O si yo quiero ver resultados diferentes, chico, haz cosas distintas, cambia, pide. Pero lo más poderoso es que todo eso empieza con reanudar la relación con Dios, con mejorarla. Si no la has tenido, con reconciliarte con Él. Jesús lo ha hecho. Jesús ha pagado lo que sería irreconciliable, lo ha pagado por nosotros. Así que Pablo acaba este pasaje tan, para mí, poderoso y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, pagando por reconciliar Ucrania y Rusia y Palestina, palestinos y judíos y tantos otros conflictos que hay por el mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, decía Pablo, yo hago eco de sus palabras, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliémonos, examinemos nuestra relación con Él, si puede ser mejor, mejorémosla, al final. Y si no tienes relación con Dios y dices, oye, es que en realidad yo no tengo relación con Dios, búscala, porque es su iniciativa y Él va a promoverlo, Él lo va a preparar, Él lo va a ayudar a esa renovación que necesitamos. Así que, como dice Pablo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliémonos con el Señor. Volvamos a esa relación estrecha que el Padre está deseando y que la tenemos puesta en bandeja, para que podamos tener una relación poderosa con Él y las cosas sean hechas nuevas y olvidemos el pasado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Yo querría orar, si os parece bien, ¿de acuerdo? Señor, te damos muchas gracias. La palabra tuya, la exposición de tu palabra alumbra, Señor, y nos da sabiduría, Señor, y eso es lo que pretendemos, Padre. Te pedimos que nos hagas entender, nos hagas meditar, Señor, en qué manera necesitamos reconciliarnos contigo, en que tú ya lo has hecho y tú tomaste la iniciativa, Señor, y nada menos que tú diste a tu Hijo, Señor, para pagar ese precio que era de otra forma, Señor, irreconciliable, Señor, ese costo, Señor, de nuestro pecado, del pecado de toda la humanidad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Queremos decirte, Señor, y
Y no podemos hacerlo de otra manera, que queremos ser renovados, Señor. Queremos ser hechos nuevos, Señor. Queremos ser renovados en cada una de las áreas de nuestra vida que necesitan estar mejor de cómo están, Señor. No queremos dejarnos ir, Señor, despreocuparnos, desentendernos de las cosas y ir viendo que se degeneran, Señor, en ninguna manera, Señor. Porque tú has pagado un alto precio, Señor, para que podamos vivir en novedad de vida, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.